la educación inclusiva y las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. Iniciaré indicando que la educación inclusiva es cuando los niños o los jóvenes pueden estudiar de manera conjunta en una escuela regular sin tomar en cuenta si existe o no dificultades o discapacidades. La UNESCO trata de que en la educación inclusiva no existan obstáculos para el ingreso a la educación, que prevalezca la inserción y la equidad como fundamentos de una educación eficiente. Las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, como su nombre lo indica, no guardan relación con ningún tipo de discapacidad. Se clasifican en dotación superior, dificultad de aprendizaje, trastornos de comportamiento y situaciones de vulnerabilidad. La dotación superior no es una discapacidad ni una deficiencia del aprendizaje. Sin embargo, por sus altas capacidades intelectuales o físicas, tienen necesidad de una intervención educativa. Los intereses de estudio de estos niños son muy diferentes a los del resto de sus compañeros. Entre las características generales tenemos que tienen gran creatividad para desarrollar los problemas porque poseen un nivel de desarrollo alto. Tienen rapidez para razonar, son perfeccionistas, independientes y seguros de sí mismos. Su imaginación hace que estén ávidos de conocimientos. Tienen un aprendizaje autónomo, facilidad para inventar, crear amigos imaginarios. Para ser considerado superdotado, es necesario que tenga un nivel académico excelente, que posea gran creatividad para codificar y combinar la información que posee, creando una nueva manera de aprender, y que su coeficiente intelectual sea igual o superior a 130. En el aula tienen facilidad para aprender, tienen dominio sobre el lenguaje expresivo y comprensivo. A veces aprenden a leer solos. Su vocabulario está por encima de lo general de su edad y tienen facilidad en los procesos de lectura, escritura y cálculo. Por estas razones debe existir el material didáctico apropiado y el docente debe contar con el manual de didáctica para niños superdotados. En él se refuerzan las habilidades y destrezas del docente para la enseñanza y ayuda a eliminar las comparaciones de niños que supuestamente tienen problemas de conducta cuando en realidad son niños superdotados. Trastornos específicos del aprendizaje. Tenemos entendido de que se clasifican en cuatro, que es la dislexia, la disortografía, disgrafía y discalculia. Primero les voy a hablar sobre la dislexia. Nos dicen que la dislexia es un trastorno del aprendizaje el cual se caracteriza por presentar dificultades en la lectura. Este también es conocido como una discapacidad de lectura. Esta se da en una consecuencia de diferencias individuales dentro de las áreas del cerebro, las cuales son las encargadas de procesar el lenguaje. Hay que tener en claro de que la dislexia no se debe a problemas intelectuales como la audición o la vista. La mayoría de niños con dislexia pueden tener un buen resultado en la escuela con un programa de tutorías adecuados de educación especializada. La disortografía. La disortografía es una alteración del lenguaje escrito, donde se observan dificultades en la ortografía y escritura. Este puede llegar a ser un grave problema cuando el niño realiza una escritura ininteligible y su nivel académico no es el adecuado, tomando en cuenta su edad académica. Hay que recalcar de que la disortografía no afecta para nada en la lectura ni en la comprensión lectora del niño. La disgrafía. La disgrafía es un trastorno relacionado con la dificultad a la hora de escribir. Es necesario que durante la infancia se interiorice bien esta destreza para que esto no afecte la capacidad de comunicación, de organización y progresión académica que puede presentar el niño. La disgrafía también es una condición por la que una persona presenta serias dificultades para escribir bien. Eh, Esto puede ser debido a cuestiones de ortografía, caligrafía o ambos tipos a la vez.
por último tenemos lo que es la discalculia. La discalculia es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y las tareas relacionadas con esta materia. Por lo general, un niño o una persona que presenta discalculia suele utilizar los dedos para contar cifras numéricas, realizar sumas o realizar operaciones muy básicas. También puede presentar problemas al momento de dar la hora, entre otros. También tenemos los trastornos del comportamiento, los cuales reúnen una amplia gama de conductas desajustadas que pueden revestir mayor o menor gravedad dependiendo de la edad de comienzo y de los factores individuales, familiares y sociales que presenta el niño o adolescente. Es decir, son trastornos en los que el individuo tiene dificultad para controlar sus emociones y su comportamiento, dificultad para mantener la atención, seguir reglas o planificar. Los trastornos del comportamiento más frecuentes son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual se caracteriza por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. El trastorno negativista desafiante se caracteriza por un patrón de conducta hostil, desafiante y desobediente ante padres y figuras de autoridad de manera recurrente. Y el trastorno disocial, que se refiere a la presencia recurrente de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras de las normas sociales en el comportamiento del individuo. Las situaciones de vulnerabilidad hacen referencia a aquellas personas que enfrentan una amenaza o peligro. En el ambiente escolar, los estudiantes manifiestan una serie de dificultades durante su proceso educativo, lo que no les permite aprovechar al máximo este proceso de enseñanza-aprendizaje. En estas situaciones, los estudiantes pueden afrontar, por ejemplo, casos de enfermedades catastróficas, que son aquellas patologías de curso crónico que suponen alto riesgo a la salud y que su tratamiento es muy costoso, como el cáncer o enfermedades del corazón. Víctimas de violencia. En estos casos, el rendimiento de los estudiantes se ve afectado por varias situaciones que involucran actos de violencia, los cuales pueden ser dentro de la escuela, como el bullying, o dentro de la familia. Menores infractores. Son aquellos jóvenes menores de edad que cometen algún tipo de delito y como consecuencia se los priva de su libertad. La adicción. En este caso, los individuos presentan adicciones a cualquier tipo de sustancias como las drogas o el alcohol. Y la movilidad humana, que hace referencia a la movilización de personas de un lugar a otro, chicos de otras nacionalidades que estudian dentro de nuestro país. Para los casos nombrados anteriormente, se debe de establecer estrategias de intervención en coordinación con el Departamento de Consejería Estudiantil, ya que estos casos requieren de acompañamiento psicológico. Como hemos visto, las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad son necesidades que los estudiantes presentan en algún momento dentro de su proceso educativo, las cuales se dividen en necesidades específicas de aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad y la dotación superior, a los que se requiere de refuerzos por parte de los docentes e institución educativa, además de ajustes al currículo, plan de seguimientos y brindar el apoyo que estos estudiantes necesiten para mejorar su aprendizaje.